Bueno, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean. Nuevamente, gracias por acompañarnos en estas interesantes conversaciones. Eh, Hoy, nuevamente, gracias a Ángela María y a Felipe, colegas del proceso de desescolarización colaborativa, por estar en este otro encuentro, conversación. Nuevamente, gracias a Andrea Castaño, que está allá atrás, que es la persona que hace posible esto técnicamente y dialoga con la audiencia. Eh, Le ofrecemos a todas las personas disculpas, tuvimos un problema técnico y por eso iniciamos tarde hoy en vivo esta conversación, y pues muy especialmente saludo a Ixel Farías, agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Y como hemos anunciado, pues Ixel hace parte de la asamblea, es coordinadora de la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Y pues gracias, Ixel, por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y pues muy contenta de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, entonces, creo que no lo he dicho, estas actividades las hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde el proceso de desescolarización colaborativa. Es un grupo de familias y personas que estamos trabajando en torno a estas exploraciones de alternativas educativas, y también esta actividad viene siendo desde hace unas emisiones anteriores actividad preparatoria del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales. Entonces también muchas gracias a las personas que coordinan el Congreso, porque se han sumado a esta audiencia, a estas conversaciones. Bueno, como lo sabes, Ixel, entendemos el aprendizaje y la educación siempre vinculado a las reflexiones autorreferenciadas, a la experiencia vivida por las personas con las que conversamos. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte, para avanzar en esta conversación, que nos contaras, antes de llegar a la Universidad de la Tierra, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué llegas a la Universidad de la Tierra? ¿Qué tiene que ver tu vida con la Universidad de la Tierra? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se relaciona tu infancia con el aprendizaje y la educación? ¿Cómo así que estás haciendo un doctorado? ¿Estás terminando un doctorado que es de tanta formalidad, muy probablemente cumpliendo todos los cánones convencionales, pero ahora haces parte de la Universidad de la Tierra, que se considera una alternativa a la educación? Entonces, cuéntanos como ese contexto de tu recorrido en la vida, y hoy en día terminando un doctorado, pero haciendo parte de la coordinación de la asamblea que dirige la Universidad de la Tierra. Ok, pues bueno, estoy terminando la maestría, no el doctorado. La maestría en investigación y desarrollo de la educación en la Universidad Iberoamericana. Y la pregunta me parece bien importante y que pocas veces se plantea, y creo que es crucial para poder comprender los caminos que nos llevan a explorar las alternativas a la educación y la desescolarización en específico, ¿no? Es muy curioso porque yo soy hija de una maestra normalista y de cierta manera desde muy pequeña crecí y me crié en colegios, ¿no? En las escuelas donde mi mamá daba clases, y siempre tuve ese contacto pues muy, muy íntimo, ¿no? Con las escuelas, con la educación y con todo lo que representan. Y de cierta manera pues también respeto mucho la profesión docente. Es algo que me parece bastante loable, pero en un momento dado hubo una ruptura, ¿no? Y ya no hubo manera de retornar como a esos espacios, a ese entramado educativo institucional, y decidí irme por otra variante, ¿no? Y creo que el punto de colapso fue la maternidad, porque cuando soy madre,
me doy cuenta y, bueno, nunca, desde antes no estaba tan conforme con las escuelas, ¿no? O sea, siempre tenía como conflictos de por qué no puedo aprender lo que yo quiero, cuando yo quiero, por qué tiene que ser así. Era como un pleito más interno, no lo externaba tanto, pero era una inconformidad con la que yo vivía, pero estamos muy acostumbrados a pensar que así es y que esa es la única vía y pues ni modo, ¿no? Entonces la seguí mientras pude. Pero cuando nació mi hijo, cuando nací madre, y empecé a pensar cuál era la mejor escuela para mi hijo, empecé a cuestionar más profundamente que no conocía escuelas ni metodologías que me parecieran lo suficientemente buenas para que mi hijo aprendiera, ¿no? En ese momento yo misma era maestra también de un bachillerato de media superior. Y cuando él nace, renuncio a la profesión para dedicarme a su cuidado y entonces empiezo a buscar cuál era la mejor escuela para él, ¿no? En eso llego a la educación alternativa primero y empiezo a conocer las más comunes, ¿no? Waldorf, Montessori, Emilia y Reggio y todo este espectro. Y me inclino por Waldorf y empiezo a aprender más, a visitar las escuelas, a sentirlas y me pareció algo muy bonito, muy lindo. Pero cuando mi hijo tuvo ya la edad suficiente para poder asistir a esta escuela, pues él nunca se sintió cómodo, nunca le gustó, desde el inicio manifestó que no quería estar ahí y a mí me causó un gran choque porque yo decía, pero si esta escuela es hermosa, ¿no? Pero si la pedagogía es tan linda, pero ¿qué es lo que le pasa, no? Y un tiempo estuve como tratando de luchar con eso, ¿no? Y de invitarle a que la experimentara más, a que estuviera más abierto, a sentirla, a vivirla, pero llegó un punto en el que ya no se quiso bajar del carro y no hubo manera de que pudiera entrar, ¿no? Y fue en ese momento cuando me replanteé que la educación alternativa pudiera ser una vía, ¿no? Para mi familia en particular, pero también para los otros niños y niñas que teníamos cerca, ¿no? Entonces era ese momento de elegir tema de investigación para la maestría, estaba inclinada a la educación alternativa, pero mi hijo se niega a ir a ella y entonces decido explorar otras vías y me topo con la desescolarización. Entonces decidí que ese iba a ser mi tema de investigación, pues por razones prácticas, ¿no? De empezar a buscar cuáles otras opciones había porque mi hijo no quería ir, pero también me empezó a apasionar el tema de una manera impresionante, ¿no? Hasta la fecha es algo que mantengo como una pasión de vida, porque ya no me pude desprender de este camino, ¿no? Empecé a leer a Ivan Illich, La sociedad desescolarizada, y de ahí me fui a John Holt, y de ahí a Paul Goodman, y de ahí a Everett Reitner, y entonces empecé a jalar la cuerda, y cada vez que yo encontraba nuevos libros, pues me fascinaban más. Pero llegó un punto donde también supe que la teoría no bastaba, ¿no? Para poder comprender qué era la desescolarización. Entonces, a la par que mi familia se iba desescolarizando porque mi hijo ya no quiso ir a la escuela, empecé a juntarme en tribu con otras familias para explorar juntos y juntas qué otras opciones teníamos o empezar a crearlas e inventarnos un mundo nuevo, ¿no? Una nueva forma de aprender entre lo que nos parecía más pertinente y de acuerdo a nuestro contexto. Entonces tenía este doble camino, ¿no? El camino de la academia, de tener la rigurosidad de un análisis y de una escritura afines a la academia y al mismo tiempo estarme juntando con familias y explorando en la vida cotidiana cómo se hacía esto. Entonces empecé a comprender que para entender qué era la desescolarización, pues sí, un punto era la teoría, otro punto eran los académicos y las personas que hablaban al respecto, y otro fundamental eran las familias y los jóvenes que la estaban viviendo y haciendo suya, ¿no? Entonces, durante todos estos 3 años, a eso me he dedicado, a buscar y a localizar a familias y jóvenes que están en proceso de desescolarización, que ahora entiendo que no hay una manera de desescolarizar, sino hay muchas formas y muchas vías, y que cada quien la hace como la interpreta y de acuerdo a sus posibilidades, y al mismo tiempo pues tratar de escribir y tratar de crear espacios para poder reflexionar en conjunto estas otras maneras de aprender, ¿no? También en ese camino pues decidí eliminar la palabra educación y transitar hacia el aprendizaje, porque creo que es una manera bastante pertinente y coherente de habitar estas otras formas de relacionarnos y de aprender.
Entonces ahora estoy inmersa en comunidades de aprendizaje y aprendiendo de muchas experiencias en México, en Latinoamérica, y pues moviéndome en ese mundo, ¿no? De las alternativas a la educación. Creo que en un gran resumen es eso. Pues gracias, Itzel. Nosotros tenemos acá, pues hemos estado revisando, mirando un poco lo de la Universidad de la Tierra y tenemos como muchas preguntas. Si hay algo ahí en tu respuesta, pero hay una primera que es que me llega, es entendiendo y abriendo un poquito más el espectro sobre la palabra desescolarización, que tiene que ver, o una parte es el tema del colegio, de la escuela, el aprendizaje, ¿no? No sé si de pronto nos quieres saber un poco qué es desescolarización, pero en otros aspectos de la vida, ¿no? No solamente saquemos al niño del colegio, porque en tu caso y como en el de nosotros, con una de las hijas, escuchamos ese pedido y entendimos y observamos que no estaba cómoda, que no están cómodos, entonces empezamos a buscar, ¿no? Pero entonces la desescolarización también entendida no solamente con el tema de la escuela, sino con otros procesos en temas, no sé, políticos, económicos, de comunidad, de relaciones de pareja, de relaciones también personales, también desde el interior. Entonces, ¿cómo ves ese proceso también desde otros lugares, ¿no? Sí, no, pues también es bien interesante que lo menciones, porque una de las primeras situaciones con las que me empecé a topar al iniciar la investigación es que se utilizaba como sinónimo las palabras desescolarización, homeschooling, unschooling, work schooling, flexi schooling, y parecía que todo era lo mismo, ¿no? Porque escuchaba videos o buscaba libros o buscaba folletos y se manejaba de manera indistinta. Y yo decía, no, aquí algo no me está funcionando y no me está cuadrando, ¿no? O sea, ¿qué es qué? ¿Y por qué son palabras diferentes? ¿Qué significa una? ¿Qué significa la otra? Y ya finalizando el recorrido de la investigación, porque ya estoy en la etapa de análisis, creo que lo que yo puedo concluir de toda esta revisión teórica y en la cotidianidad es que el work schooling, el unschooling y el homeschooling son unas maneras de aprender sin escuela. Pero la desescolarización, desde lo que plantea Ivan Illich, es una forma de vivir que abarca todas las áreas de la vida, no nada más el aprendizaje. Es la manera en la que generamos economía, la manera en la que sanamos, la manera en la que nos alimentamos, la manera en la que habitamos este mundo, ¿no? Es transitar hacia las autonomías y dejar de ser dependientes de las instituciones para poder crear nuestras otras formas de vida en lo general. Creo que sí, es muy común escuchar desescolarización vinculado con aprendizaje, pero no se restringe ni se remite únicamente a ello. Implica un montón de cosas más, ¿no? Muchas gracias, Itzel. Ahí me surge una pregunta que es muy interesante, y es esa diferenciación entre educaciones alternativas y una alternativa a la educación, ¿no? Que son dos cosas diferentes realmente. Yo creo que cuando hablamos de educaciones alternativas, estamos también generando otra opción que es la educación tradicional, ¿no? O sea, como si fueran paralelas, pero cuando decimos una alternativa a la educación es como si hubieran otros caminos diferentes realmente a la educación tradicional. ¿Cómo este concepto que es conocido como de la Universidad de la Tierra, cómo lo ves, cómo lo ven en todo el contexto de la universidad, ¿no? Pues creo que es muy importante para explicar cuál es la diferencia entre una educación alternativa y las alternativas a la educación, entender a profundidad el pensamiento de Ivan Illich de manera más general, no solo restringirnos a cuando escribió La Sociedad Desescolarizada, porque este tema fue recurrente en la vida de Ivan Illich, ¿no? En su vida teórica y reflexiva, o sea, nunca lo soltó y lo fue evolucionando de una manera bastante impresionante. Entonces, creo que es pertinente señalar que, como dice Saldívar, Ivan Illich tuvo 3 giros epistémicos muy importantes, ¿no? Y el primero era cuando planteaba que la escuela no podía generar
una educación universal, ¿no? Era imposible que por medio de las escuelas todo el mundo pudiera obtener los conocimientos mínimos, ¿no? Porque siempre iba implicado una situación de privilegio. Unos aprendían más, otros aprendían menos, otros ni siquiera podían ir a esas escuelas, ¿no? No había dinero suficiente para crear colegios para todos y todas. Y creo que este fue el primer como rubro en el que Iván Illich empezó a desarrollar su pensamiento. Pero después, a lo largo de los años, 5, 8 años después, empezó a evolucionar y empezó a decir, no solamente basta decir que no puede haber educación universal para todos y para todas, sino que también es necesario desescolarizar la cultura. No solamente pensar en que salirte de la escuela automáticamente te aseguraba que tú ya estabas en otro lugar y en otro momento, porque podías estar fuera de la escuela y estar repitiendo como estas estructuras de pensamiento jerárquicas, dicotómicas, de que hay quien aprende, hay quien enseña, hay quien sabe, hay quien no sabe, y para explicarlo mejor empezó a utilizar un concepto que se llama currículum oculto, ¿no? Y él decía, el currículum oculto implica que solamente en la escuela obtienes conocimientos válidos. Fuera de ello, no hay manera de que lo que aprendas sea algo efectivo, sea algo bueno, ¿no? La otra es que siempre debe haber alguien que te tenga que instruir, porque por ti mismo no lo puedes hacer nunca, ¿no? Y empezó a señalar varias situaciones que decía, tenemos que evitar eso. Entonces, una comunidad de aprendizaje, un espacio de aprendizaje, solo puede ser desescolarizado si no tiene insertado esta cuestión de pensamiento de currículum oculto, ¿no? Y el tercer giro epistémico que me parece el que a mí más me llama la atención, me gusta, es cuando dice, tenemos que empezar a abandonar el término de educación porque siempre viene implícito una posición de poder, ¿no? Cuando tú hablas de voy a educar o vamos a educar, y además metió otro concepto, otros dos conceptos, ¿no? Que también me parecen claves en la perspectiva de Iván Illich. Uno es el de la contraproductividad paradójica, porque no solo analizó la cuestión de los aprendizajes, hizo toda una crítica a las instituciones modernas. Y esta contraproductividad paradójica tiene que ver con que las instituciones hacen lo contrario que se supone que deben hacer, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice, las escuelas estupidizan, los hospitales se enferman y las carreteras paralizan, ¿no? Entonces empezó a decir que todas las instituciones modernas había que cuestionarlas y había que salir de ellas. Y el otro, que es creo que muy complejo, pero muy importante, es el concepto de escasez. Entonces él dice, cuando nosotros pensamos siempre en términos de escasez, vamos a empezar a pensar que necesitamos ser educados y cada vez más, ¿no? Necesitamos más escuelas, necesitamos más currículums, necesitamos más maestros, necesitamos más. Y eso obstaculiza que nosotros miremos que el aprendizaje es una capacidad natural y no es algo que alguien venga a darnos, ni alguien venga a provocarnos. Nosotros nacemos con esa capacidad de aprender. Y la modernidad nos ha robado esa idea, ¿no? Nos ha instalado en otra posición de dependencia. Entonces, creo que la desescolarización es la recuperación de nuestra capacidad por aprender y por eso empezamos a hablar de alternativas a la educación, pero Iván Illich no es el único que lo hace, ¿no? O sea, también lo hace y lo señala muy bien John Holt. Lo podemos encontrar en Casilda Rodríguez, ¿no? Lo podemos encontrar en Alice Miller, lo podemos encontrar en diferentes personas que empiezan a decir, abandonemos la idea de necesitar ser educados y empecemos a recuperarnos en otros ámbitos de posibilidades y capacidades. Ya. Gracias. Pues a mí me considero bastante interesante lo que estamos oyendo, hasta emocionante. Me muevo sí. En el mundo académico habitualmente, en la Universidad Nacional de Colombia, como lo sabes, Ixel, y pues a veces pareciera ser que esta dimensión de las emociones no tiene que ver con el mundo científico, académico. Entonces yo reivindico esa manifestación de las emociones. Es emocionante oírte. A mí me tomó bastantes más años llegar a algunos de los autores que estás mencionando. Desde hace años los estudio. Se nota que eres una coequipera muy avanzada del maestro Gustavo Esteva.
como tú sabes, llegamos a ti por recomendación del maestro Gustavo Esteva, que esperamos que en unas semanas también estemos con él aquí en una conversación, en un en vivo. Sin embargo, voy a decirle al maestro Esteva que tal vez le ha faltado recomendarte un autor que no has mencionado y caí en cuenta porque ya he repetido como 2 veces la palabra explicar. Te recomiendo estudiar El maestro ignorante de Rancière para que no quieras seguir tratando de explicar. Y digo esto para preguntarme, muchas de las personas de esta audiencia que está creciendo a través del tiempo nos escriben y nos preguntan de forma muy generosa, pero ustedes qué están diciendo, ¿qué es eso de desescolarización? ¿Pero qué es eso de esa crítica a las instituciones? Pero ¿cómo así que las asunto no es solamente la institución educativa, sino es la institución médica, pero también es la institución ingenieril, pero también es toda la institución de la economía? ¿De qué están hablando? ¿Sí? Porque además como el pensamiento único y la colonización ha avanzado tan rápido, entonces cuando oí ahora a Ixchel con todo ese poco de conceptos, todo ese andamiaje conceptual y todas esas categorías, digo, bueno, pues nos va a tocar volver a decir en esta ocasión de forma más rápida que pues la intención de estas conversaciones no es resolver muchas preguntas, sino al contrario es como nutrirlas, es como hacerlas más robustas y pues de forma muy rápida en esta conversación me imagino que están surgiendo bastantes más preguntas y no vamos a poder resolverlas, pero la idea es motivar más la búsqueda. Entonces, en ese sentido, me alegra, me emociona porque creo que estamos planteando unos horizontes de búsqueda que son claves en estas categorías que, pues, Ixchel nos está compartiendo y estas búsquedas. Ahora, pues es necesario que nos refiramos más a la Universidad de la Tierra. Sería pertinente, Ixchel, que nos describas todas estas categorías, todos estos conceptos, todas estas reflexiones críticas, toda esta diferenciación entre educación y aprendizaje y este planteamiento sobre el que trabajamos pues hace ya casi 15 años sobre la diferencia entre educaciones alternativas y alternativas a la educación. ¿Eso cómo se ve reflejado en la práctica cotidiana de la Universidad de la Tierra? Cuéntanoslo a través de esas experiencias concretas, ¿no? De la práctica en la Universidad de la Tierra. Sí, pues creo que es muy complejo y por lo mismo muy bonito lo que se vive en la Universidad de la Tierra. Y creo que ya nunca contesté, pero bueno, me gustaría regresar tantito para poder aterrizar en lo que me estás diciendo. Llegué a la Universidad de la Tierra porque necesitaba como a un gran pensador de la desescolarización que me permitiera avanzar con la tesis, porque obviamente en un departamento de educación hablar de desescolarización era algo como muy incoherente, era muy provocador, no era como tan cómodo. Y en eso me recomendaron hablar con Gustavo Esteva y Gustavo Esteva decidió darme como ese apoyo y ese sostén, ¿no? Para poder continuar con mi tema. Y fue así que llegué a una estancia de investigación a Oaxaca y estuve ahí unos meses y el impacto de esa experiencia fue tan grande que decidimos como familia mudarnos a Oaxaca, ¿no? Muchos motivos hubieron, pero ese también fue uno muy importante, poder experimentar lo que era estar en un espacio desescolarizado, ¿no? Donde no hay maestros, donde no hay currícula, donde no hay calificaciones, donde no hay certificaciones, sí, pero sí hay la posibilidad para poder aprender lo que tú quieres y vincularte con personas que están en tu tema y hacerlo de manera gozosa y libre, ¿no? Entonces creo que esto es la Universidad de la Tierra, un espacio que tiene conexiones con comunidades, con otras personas, con otras instituciones, organizaciones, colectivos que están pensando las alternativas. No solo las alternativas a la educación, sino también alternativas de construcción, de alimentación, de espiritualidad, de muchos ámbitos, ¿no? Y también tiene una profunda conexión con el movimiento social oaxaqueño, también mexicano, y con las comunidades, pues no sé, hay algunos que les llaman indígenas, otras originarias, ¿no? Pero pues aquí diríamos comunidades zapotecas, mixtecas,
que son como los que están cercanos, ¿no? Al centro de Oaxaca. Y pues ahí lo que se experimenta es que cuando llegas, pues obviamente a veces como que estás un poco desconcertado, porque cuando preguntas ¿y qué se aprende? Y las personas que estamos en Unitierra te decimos pues lo que tú quieras aprender. ¿Qué es lo que te gusta aprender? Dicen, no, o sea, sí, yo tengo idea de que me gusta, pero aquí ¿qué me van a enseñar, no? Y regresar la pregunta y decir, pues aquí no te vamos a enseñar, aquí si tú traes un proyecto, si tú traes un plan, pues lo platicamos y buscamos la manera en la que tú puedas aprender eso que te interesa y te gusta. Creo que eso descoloca a muchas personas, ¿no? Y de repente es hasta como incómodo, como no les gusta, pero cuando empiezan a sentir el espacio y empiezan a ir a las actividades que hay, pues empiezan también a reencontrarse y a reconectarse con que son ellos y ellas las que deben decidir, ¿no? Y no alguien más quien tiene que imponer qué es lo que se tiene que aprender y cómo y cuándo hacerlo. Entonces, en la Universidad de la Tierra hay diferentes actividades que surgen dependiendo las personas que llegamos a habitar la Unitierra, ¿no? Entonces, sabemos personas que estamos en la asamblea, hay personas que son colaboradoras externas, hay personas que llegan solamente a aprender en un periodo de meses, hay unas que se quedan días, hay otras que se quedan el año, ¿no? Es como un espacio con mucho movimiento, con mucho flujo, y creo que pues lo vamos transformando. La Unitierra el año pasado no es lo mismo que es ahora, ¿no? No es algo fijo y por eso es difícil de explicar, porque todo el tiempo se transforma, ¿no? Gracias. Eso, perdóname, quería agregar, eso me recuerda cuando a uno le preguntan cómo es el día de uno en los procesos de desescolarización, que uno nunca puede explicarlo, ¿no? No, todos los días son diferentes. Discúlpame ya. Estaba pensando un poco para también, creo que lo mencionó Erwin también al principio, y es como la universidad conecta o sí, involucra el tema del maternaje y el paternaje, ¿no? O sea, que cómo ha transitado esos dos conceptos tan importantes ahí, sobre todo en el tema del acompañamiento a ese ser o a esos seres, ¿no? Desde también la desescolarización de mente como institución familiar, que tiene también jerarquías y es autoritaria y, ¿no? y que tiene unas expectativas, sobre todo pues educativas en ese ser o en ese ser que acompañan a hijo o hija, ¿no? Entonces, ¿cómo, ya que nos contaras un poco cómo es el abordaje o cómo conecta la universidad con este tema? Pues cuando yo llegué, la Universidad de la Tierra ha estado centrada mucho en los jóvenes, ¿no? En los adultos y como en este sector de la población. Pero cuando nosotros llegamos, me refiero a mi compañero, a mi hijo y yo, pues llegamos en bloque, llegamos a habitar la Unitierra los tres, porque así nos movemos, ¿no? Las familias desescolarizadas como que vamos generando dinámicas colectivas, ¿no? Comunitarias, donde vamos todos y todas. Entonces, al llegar a la Unitierra, nos invitaron a colaborar a los dos, ¿no? A mi compañero y a mí. Y en cuanto empezamos a detonar espacios de reflexión, de otras formas de aprender, empezaron a llegar niños y niñas, inevitablemente, ¿no? O sea, porque cada vez que abordas el tema de los aprendizajes, pues la gente llega con todo y sus crías. Y nos topamos con que en la Unitierra no había un solo espacio destinado para que ellos y ellas estuvieran bien, porque todos son libreros, todos son mesas grandes, todo es algo muy, pues sí, muy adulto, ¿no? Entonces empezamos a pedir transformar un poco un espacio, ¿no? Que nos dieran un salón, que nos dieran un lugar para poder hacer una ludoteca. Y entonces, en cuanto empezamos como a construir este espacio para que también los más pequeños y las más pequeñas se sientan a gusto, empezaron a llegar más y más niños y niñas, ¿no? Entonces, de repente hay un espacio que se hace cada miércoles desde hace 20 años, que se llama un conversatorio Caminos de Autonomía bajo la Tormenta, y normalmente siempre llegan personas adultas. Y poco a poco empezaron a llegar también niños y niñas, ¿no? Porque como ya había una ludoteca, ya había un lugar donde ellos y ellas pudieran estar. Entonces empezó como a abrirse y expandirse como la energía de la Unitierra y empezamos a habitarla cada vez más familias. Hay un espacio que se llama Círculo de Estudios hacia la construcción de otros aprendizajes posibles y empezaron a llegar las familias también con interés, jóvenes también, pero la mayor parte familias, ¿no? Y empezamos a empujar un poco el tema hacia la práctica, ¿no? Sí nos gusta reflexionar, sí nos gusta leer, sí nos gusta comentar,
pero pues nos acompañan los niños y las niñas haciendo ruido y estando por ahí, y entonces hemos ido transitando hacia un espacio no solamente de reflexión, sino también de convivencia entre todos y todas, ¿no? Hay un techo verde, entonces aprovechamos para que niños y niñas y nosotros también aprendamos, ¿no? De estas cuestiones de cómo hacer huerto urbano, empezamos a inventarnos, ¿no? Entre todos y todas maneras de habitar el espacio de manera más horizontal y no únicamente pensando en el adulto, sino pensándonos como comunidad, ¿no? Entonces, ahí están insertos desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y es un reto, porque tenemos un año en esto. Bueno, vamos a cumplir un año en esto y se nos vino una pandemia y entonces se destructuró y entonces otra vez estamos tejiéndolo, pero ha sido muy interesante cómo ha transitado y cómo hemos llegado familias a la Unitierra. El año pasado escribí un artículo de divulgación donde hice un ejercicio pues, rápido, es un artículo no académico, un artículo de divulgación, donde hice un ejercicio provocador de comparación entre París 42, esta universidad cada vez que más tiene visibilidad, ya instalada en diversos países, y las universidades de la Tierra, especialmente pensando en la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Es un artículo que ha tenido ya miles de vistas, ya varios miles de vistas, de lecturas, y las personas que me escriben cuando ven ese artículo, algunas de forma generosa dicen que no creen, que cómo así que trabajando de esa manera, como lo decías ahora, de forma general, sin asignaturas, sin currícula, sin profesores, ¿cómo así que las personas aprenden? Pero además de que aprenden, tienen una vinculación con proyectos concretos, ¿sí? Que además le generan ingresos, o sea, lo que habitualmente se llamaría de forma simplificada vinculación al mercado laboral. Cuando miran la experiencia de París 42, pues las personas lo entienden más fácilmente porque dicen, pues sí, las grandes corporaciones, algunas grandes corporaciones financian París 42 y entonces, pues a los más destacados estudiantes que se quedan en el proceso de París 42, desde el principio los invitan a trabajar de forma remunerada en sus proyectos. Pero eso, ¿cómo sucede en la práctica concreta? Danos algunos ejemplos de esos emocionantes de los que se pueden saber cuando uno se acerca a la experiencia de las universidades de la Tierra. ¿Qué pasa con ese joven, con esa joven que ya empieza a saber sobre qué, cómo va aprendiendo y cómo ese saber lo va construyendo en la práctica, pero además cómo eso le genera ingresos, cómo le genera recursos también? Pues creo que es muy importante lo que dices y recuperar que en la Unitierra hay toda una crítica hacia el trabajo como un espacio de sufrimiento y de pesar y donde uno tiene que, para ganar dinero, pues doblegarse y aceptar jornadas, y aceptar jefes, y aceptar cosas que tal vez no están bien. Y entonces lo que nosotros queremos reivindicar es que podemos vivir de lo que nos gusta y de lo que gocemos. Y un ejemplo muy concreto que se me viene a la mente, como para no divagar en teorías y cosas así, es una cooperativa que se llama Cooperativa Cacao, que es un grupo de jóvenes que generaron un espacio de economía solidaria y donde su principal producto es el chocolate, ¿no? Oaxaca obviamente es conocido porque tiene excelente cacao y entonces ellos empezaron a vincularse con productores locales oaxaqueños de diferentes insumos que se requieren para elaborar el chocolate y empezaron a hacer como lo que se denomina acá cooperativismo, ¿no? O sea, un espacio como más horizontal donde entre todos los que trabajan, o sea, laboran, contribuyen a que el proyecto sea sustentable y ellos hablan que se inspiraron mucho en la Unitierra. Uno de ellos estuvo colaborando muchos años acá y dice que a partir de conocer profundamente esta cuestión vivencial en Unitierra, de la desescolarización y de otras maneras de aprender, pues ya no tuvo retorno, ya no pudo volver a pedir un trabajo y vivir de eso, tuvo que crearlo, ¿no? Y creo que es algo muy importante que la desescolarización lo que hace es como un llamamiento
llamamiento a recuperar la imaginación, ¿no? Y a transformar y a ser creativos y a buscar formas para poder hacer todo lo que tú quieras. Y eso incluye solventar la vida. Entonces creo que ese es un ejemplo como bastante concreto y podemos encontrar otro que es el de una como cooperativa, un espacio que se llama El Rebozo y es una editorial independiente. Entonces empezaron a analizar diferentes libros y de repente dijeron, oigan, es muy difícil encontrar los libros que queremos, ¿por qué no los editamos nosotros, no? Y entonces empezaron a buscar esos libros que les interesaba, empezaron a dialogar con los autores para que les dieran permisos, ellos mismos empezaron a crear los suyos y hasta la fecha, pues, editan libros y viven de eso, pero ese trabajo se originó en su estancia en la Unitierra, ¿no? Buscando la manera de poder vivir insisto, de una manera gozosa, sin jefes y de manera más horizontal. Entonces, creo que esos dos ejemplos los tengo como muy a la mano y son los que podría compartir. Y no sé si me permitan hacer una aclaración rapidísima, porque alguien pregunta que cómo le hacemos para no quedar al margen del sistema, pero creo que la persona que lo pregunta es de Chile. Y entonces nada más que aclarar que en México la educación escolarizada no es algo obligatorio, tampoco es algo permitido. Hay un hueco en nuestra Constitución, entonces de tal manera que las personas que no queremos enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela, ellos no quieren ir a la escuela, no tenemos como problemas legales, ni tienen que rendir exámenes, ni tienen que hacer nada de esto, ¿no? Y creo que no es estar ajenos al sistema, ¿no? Creo que es, pues sí, estar en el sistema porque no podemos salirnos, pero creando autonomías. Eso es lo que quería compartir porque me parece interesante. Gracias, Itzel. Yo tengo una inquietud muy grande, ¿no? Y es, pues tienes un bagaje bastante grande de lo que estamos hablando, entonces me surgía una pregunta y es, ¿cómo afrontas tú estudiar una maestría en un sistema que es totalmente opuesto a todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, más que todo es el por qué. Porque una de las cosas que yo más he cuestionado en muchas de las conversaciones es que todo esto se revisa desde el ambiente académico, sobre todo, ¿no? Desde la academia. ¿Cuál es la razón de que toque recurrir a la academia para recibir ese aprendizaje que tú estás buscando en ella, ¿no? No sé si me hago entender, fue como una inquietud que me parte de toda la charla. Sí, me parece bien. Ixel, si me permites, quiero coger esa posta que lanza ahí Felipe, y ya que eres también una estudiosa de la obra de Iván Illich, de nuestro maestro común Iván Illich, es plantear cómo interpretas tú esa propuesta que hace Iván Illich de una universidad que se construye en torno a las relaciones caóticas, ¿sí? Porque tenemos esa conversación con Felipe y con otras personas, ¿no? Tenemos que precisar qué es lo académico, qué es también lo científico, ahora con todo este tema de la pandemia que se ha abierto nuevamente de forma muy interesante, qué es lo científico, ¿sí? Como si lo científico fuera una sola cosa, qué es lo científico, pero además qué son las universidades, ¿no? ¿Qué son las universidades? Entonces, por eso, pues, acogiendo esa posta, ese testigo, eso que nos entrega en este momento Felipe, es cómo relacionas eso que plantea Felipe con como las descripciones que hizo el maestro Iván Illich sobre qué sería una universidad deseable, ¿no? ¿Cómo sería una universidad deseable? Ok. Bueno, pues sí es algo, a mí me parece chistoso, no me parece incoherente, porque también mi compañero la semana pasada se tituló de un doctorado, ¿no? Él sí terminó el doctorado. Yo estoy terminando la maestría y nuestro hijo no va a la escuela, y es una pregunta que nos hacen pues muy seguido, ¿no? Y yo creo que la respuesta serían dos puntos principales. Una, que creo que la desescolarización implica elegir los caminos por los cuales tú quieres, ¿no? Vivir. Y si es dentro del sistema educativo, pues bueno, ¿no? Siempre y cuando uno no caiga en esta cuestión de que la calificación es lo que importa y lo que te determina, y otras cuestiones del currículum oculto,
pues no veo tanto problema, pero hay algo que me importa mucho más que eso, ¿no? Y que es que creo que la academia tiene una deuda bastante importante con este tema y hay que recuperar las historias cotidianas de desescolarización, descolocar que solamente los teóricos son quienes tienen la razón y empezar a poner en el centro lo que realmente importa, que son las familias y jóvenes haciendo desescolarización. Entonces, creo que eso es lo que yo intento hacer en la tesis y en los trabajos en los que me inmiscuyo, recuperar esas voces, ¿no? Y concebirnos todos como sujetos de conocimiento y no nada más los académicos. Empezar a quitarle valor, ¿no? O sea, empezar a bajar del pedestal a que solamente hace una super trayectoria y un nombre, un título, son los que te hacen capaz de poder generar el conocimiento. Estoy colaborando con un libro muy bonito que se llama Más allá de la escuela, historias de aprendizaje en libertad, y recupera los testimonios de familias en Latinoamérica que hacen desescolarización, ¿no? Cuando yo llegué a este libro, dije, claro, o sea, es que ¿dónde más lo puedo comprender y entender que no sea con ellos y con ellas, ¿no? Sí, la teoría te ayuda, pero no es lo único. Entonces, lo que me motiva a continuar en la academia, si es que decido después seguir o no, pero lo que sí me motiva es como decir, aquí está, ¡pum!, y colocarlo al centro, ¿no? Y entonces darle un empujoncito al rigor que perpetúa las vacas sagradas y empezar a movernos hacia otros lados, ¿no? Esa es como mi motivación principal. Y lo de una universidad ideal, yo creo que yo quitaría que primaria, que secundaria, que universidad, o sea, yo quitaría todo eso, basándome en lo que he leído, lo que he aprendido y lo que ahora miro, y me iría más hacia una propuesta que le he escuchado mucho, por ejemplo, a Manish Jain, que es un hindú que empezó a hacer como Swaraj, y la propuesta que él tiene y que se aterriza y concretiza en un tejido que se llama ecoversidades, es la de que sin importar la edad que tengas, porque cuando escucho universidad me remite a que ya tienes cierta edad y entonces ya tienes cierto conocimiento, o sea, eliminar eso, ¿no? Sin importar la edad que tengas, aprender aquello que quieres y expandir las tramas de aprendizaje, que ese también es un concepto de Ivan Illich, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona quiere aprender fotografía, pues no esperarse a tener 18 años y poder entrar a una universidad y hacer el examen y que sea admitido. Si una persona de 10, 11 años, desde muy pequeña, dice, yo quiero fotografía, vincularla con personas apasionadas de la fotografía y que lo hacen de manera profesional, vivencial, como lo queramos decir, ¿no? Igual para todas las profesiones, ¿no? Yo cuando he entrevistado a jóvenes, me he topado con, no sé, un joven de 12 años, ¿no? Que me decía, es que yo quiero ser escritor e ir a la escuela me entorpece el camino para ser escritor porque me van a empezar a poner a estudiar cosas que yo no quiero. Yo ya sé que quiero y es esto, ¿no? Entonces, colocar y relacionar a ese joven con un escritor, ¿no? Como para que pueda aprender de viva voz y en la experiencia lo que es eso que él desea. Entonces, creo que, no sé, no puedo pensar en una universidad, pienso en un tejido de relaciones que nos permitan experimentar de primera mano aquello que deseamos aprender. Yo quería, con respecto a hacerte una pregunta, también para que le cuentes un poco a todos los que están acá, que no conocen mucho también de todos estos temas, ¿por qué entonces se le llama Universidad de la Tierra? Sí, o sea, el nombre universidad. ¿Por qué no pensar en otra posibilidad? ¿No? ¿Por qué sucedió esto? Ok, bueno, la creación de la Universidad de la Tierra se remite a 20 años atrás, ¿no? Y la crearon diversos personajes de la sociedad y el movimiento social oaxaqueño, entre ellos Gustavo Esteva, que es el único fundador, ¿no? Que sigue activo dentro del espacio y vinculado con los demás fundadores, pero los otros fundadores ya no hacen vida, ¿no? En Unitierra, por así decirlo. Y lo que cuenta Gustavo Esteva es que al momento de ponerse de acuerdo con el nombre, pues empezaron a jugar, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos universidad a manera de sarcasmo, ¿no? Y terminaron diciendo Universidad de la Tierra por un personaje muy importante en Oaxaca que se llama Jaime Martínez Luna, que por cierto hoy fue nombrado rector de la Universidad Comunal, un espacio muy importante y un logro vital para Oaxaca. Y entonces él dijo, para que nunca se nos olvide que debemos tener nuestros pies bien centrados en la Tierra, ¿no? Por eso es que se llama Universidad de la Tierra.
pero es como pues más un sarcasmo que algo concreto, ¿no? O sea, algo que te remita a una universidad convencional. Para el maestro Iván Illich no era un sarcasmo, el maestro Iván Illich trabajó el concepto de universidad y describía las características de una universidad en términos, entre otros, con categorías como la que acaba de plantear Ixel acerca de las tramas relacionales de aprendizaje que eran motivadas por las verdaderas iniciativas de las personas que se encontraban ahí, que eran tramas relacionales de aprendizaje no curricularizadas, no dirigidas, sino que estaban, en términos de lo que venimos trabajando hace unos años, son procesos autoorganizados de aprendizaje, pero que había ese lugar para el encuentro de gente realmente interesada en el aprendizaje. Y por eso hacía referencia hace un rato a lo que plantea en su obra el maestro Iván Illich. Lo otro que quiero pues también plantear en el sentido de lo que surge de la pregunta de Felipe y luego lo planteado por Ixel, es que cuando iniciamos el proyecto de investigación-acción sobre educaciones sin escuela en la Universidad Nacional de Colombia hace ya 14 años, 13 años, siendo pioneros en Latinoamérica en esta investigación, pioneros recientes, porque pues lo que pasó hay que estudiar mucho y nos hemos tomado la tarea, lo que pasó en Cuernavaca, en el CIDOC, con el gran maestro Iván Illich. Nosotros lo que solamente somos unos pequeños aprendices de lo que pasó en el CIDOC en los años 60. Pero pues en los años más recientes no había registro antes de un trabajo de investigación-acción sobre estos temas en una universidad latinoamericana, y por eso pues somos pioneros en la Universidad Nacional. Y una pregunta que me hacían y que yo me hacía, ¿será que estamos buscando escolarizar las alternativas educativas, las alternativas a la educación? Estamos buscando escolarizarlas, pero 15 años después, cuando hemos ayudado a que este movimiento crezca no solamente en Colombia, sino por toda la región, esos congresos internacionales que hemos hecho en la Universidad Nacional aquí en Colombia, donde han venido algunos de los expertos más destacados de Europa y de Estados Unidos, Canadá, a hablar de estos temas de la desescolarización y de las educaciones alternativas en diálogo con las alternativas educativas. Yo considero que no hemos escolarizado estas probabilidades. Estamos haciendo un poco lo que plantea Ixel, es poniendo en un lugar donde hay que poner estas preguntas, donde hay que poner estos temas. O sea, en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, en la investigación científica sobre el aprendizaje y la educación, tenemos que poner estos temas, tenemos que poner estas preguntas, y en eso estamos haciendo una contribución bastante importante. O sea, que hoy en día se nos invite a discutir sobre estos temas con importantes doctores en educación que hasta hace poco tiempo están descubriendo que dejaron por fuera una variable fundamental de la ecuación sobre aprendizaje, y es la posibilidad de que estos procesos de aprendizaje sucedan por fuera de la escolaridad obligatoria, de la enseñanza obligatoria, de las tareas obligatorias, de las instituciones educativas, y que reproducen todo este tipo de prácticas. Pues es una contribución muy importante, ¿no? Al mismo tiempo, aquí yo continúo en la discusión con Felipe y con otros colegas en estos temas de la relevancia que hay de seguir invitando a colegas investigadores en todos los niveles del mundo académico y científico a que tengan estas preguntas en cuenta, que tengan en cuenta estas experiencias y la necesidad de hacer verificación, investigación con base en estas experiencias. Afortunadamente, hoy en día es más fácil que hace 15 años encontrar experiencias que pueden ser verificables y medibles en términos de otras formas de aprendizaje. Por eso es tan emocionante estar hablando contigo, Ixel, y sobre la experiencia de la Universidad de la Tierra, porque es otra verificación tangible de que sí es posible, de que hay seres humanos viviendo bien en esa lógica del buen vivir,
que han pasado por una universidad que es una alternativa a la educación y que les ha dado herramientas, que les ha dado elementos de conocimiento muy potente para construir proyectos de vida, además que son responsables esos proyectos de vida con los contextos comunitarios, con los contextos que buscan proteger la vida y proteger el planeta. Entonces quería también pues aprovechar esa respuesta de Excel, ese planteamiento de Excel para subrayar por qué es importante seguir reuniéndonos en el mundo académico y científico y proponiendo que estas preguntas y estas perspectivas sean tenidas en cuenta. Okay. Bueno, gracias, vamos a darle el tiempo a algunas preguntas. No sé si podemos todas, pero sí empecemos a responder algunas que tenemos en Facebook, por ejemplo. No sé si la de Liliana, arrancamos con la de Liliana arriba. No vamos a ver si. Bueno, Liliana Luisa Rojas pregunta, ¿cómo la Universidad de la Tierra nos permite renacer a la siembra de nuevas formas de sentir y pensarse como mujeres hijas de la Tierra? Pues está un poco compleja la pregunta, pero creo que la pregunta me invita a señalar algo que no mencioné nunca y que creo que es muy importante, y es que la Unitierra no está ajena, ¿no?, al tema de las mujeres, y que es un trabajo muy importante y estamos vinculadas con este quehacer político, ¿no? La Unitierra, como saben, también está muy inspirada en el trabajo de nuestros compañeros y compañeras zapatistas, y están colocando el tema de las mujeres y de los derechos y de repensarnos, de construirnos y derrumbar como el patriarcado de manera bastante importante, ¿no? Entonces hay un espacio en la Unitierra en donde ahorita no se ha reactivado desde la pandemia, pero donde participan mujeres. Por ejemplo, la última reunión que hubo me parece muy importante para entender qué es Unitierra y responder a esta pregunta. Empezaba la pandemia y empezaban a decir, no hay que salir de casa, ¿cómo sana distancia? Hay un montón de cosas que venían desde las instituciones. Y entonces las mujeres dijeron, nos tenemos que reunir y colocar el tema donde realmente importa, que no es en el cuidado individual y que cada quien se encierre en su casa y vea cómo le hace. El acento está en cómo nos cuidamos mutuamente en esta cuestión de pandemia. Y entonces se reunieron en Unitierra y empezaron a crear sus propias tinturas y remedios para fortalecer el sistema inmune. Y llegaron un montón de mujeres justo en el momento donde la recomendación era no salir, pues un aspecto de rebeldía fue decir, no, pues vamos y lo dialogamos y nos sentimos y vemos entre todas cómo le tenemos que hacer, ¿no? Y se reunieron, yo no fui ese día lamentablemente, pero se reunieron para hacer esta serie de remedios, ¿no? Y que son otras formas de sanar, otras formas de recuperar saberes ancestrales y de enfrentar esta situación de la pandemia, no desde el individuo, sino desde el colectivo, ¿no? Eso me parece importante. No sé, aquí no tenemos otra. Sí, de Esther Elizabeth Hernández. Mi duda es, ¿cómo considerar que un niño o adolescente no quiera ir a la escuela o colegio porque no sabe lo que quiere, a diferencia de otros, pero no todos cumplimos el sueño de estudiar lo que queríamos cuando apenas éramos niños? Creo que eso es fascinante, la verdad, es fascinante porque creo que hay una categoría política que yo no la concibo solamente como una palabra, sino como una categoría política de acción, que es la confianza radical, ¿no? Y es que nuestros niños y niñas desde muy pequeños y pequeñas saben lo que quieren y cómo lo quieren, pero el adultocentrismo nos impide reconocerlo y mirarlo, ¿no? Y siempre pensamos que es que no lo conoces, que no tiene experiencias, que cómo vas a ver, y justamente a mí me gusta pensar mucho el concepto de infancia de la cosmovisión andina, ¿no? Donde dicen, a ver, infancia en la modernidad y en lo occidental está contemplado como la carencia, pero todos somos infantes toda la vida porque siempre, desde pequeños hasta muy grandes, sabemos cosas e ignoramos cosas. Y es un proceso de siempre, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a mirar que los niños y niñas son carentes de voz, carentes de decisión, carentes de conocimiento, carentes de muchas cosas. Entonces creo que es momento de derrumbar esa estructura y de empezar a mirar a la infancia
desde la dignidad, ¿no? Y tratarla así. Si un niño o niña dice, no quiero esto, no lo quiere y punto, ¿no? O sea, no tenemos por qué cuestionar ni más allá. Pero entonces creo que esa pregunta va más como hacia la confianza radical, ¿no? Y hacia el respeto radical también, hacia todos los seres vivos y no vivos desde la concepción andina, ¿no? Me gusta mirarlo así. Esto me lleva a una pregunta. Tú manejas una red de aprendizajes alternativos también, que me parece muy interesante, que denominan tribus de desescolarización y la crianza es comunal. Dentro de todo este proceso que llamamos nosotros, para nosotros empezó a ser parte primordial la crianza. O sea, ahora que hablabas de la salud y todo esto, la parte emocional también es muy importante para estar bien de salud, ¿no? O sea, la emocionalidad. Me gustaría de pronto que nos contaras un poquito cómo funciona esa crianza comunal, ¿no? En estos procesos de las tribus de desescolarización, porque generalmente en esta realidad que vivimos y todo lo que nos apremia, por ejemplo, en Colombia, pues creemos que los hijos son nuestros, ¿no? Que de ahí parten muchos de esos conceptos que tú estás hablando, ¿no? Creemos que el niño no sabe, creemos que el niño es menos que el adulto, por el hecho de tener algunos conocimientos más, es mucho más, ¿no? Hay una jerarquización en esa relación. Y vemos que ese reconocer que los niños son otro ser humano, otro ser que integra una pequeña comunidad que llaman familia también, que en la familia también hay que replantear muchas cosas. ¿Cómo funciona un poquito? Me gustaría que nos contaras un poquito cómo funciona ese proceso de crianza en comunidad que me pareció muy interesante. Yo quiero agregar ahí una cosa y es que muchas de las realidades que vivimos y que tiene que ver también con el tema de la familia, pero también con el que solo la familia, o sea, solo este vínculo acá, el niño puede tener contacto para un tema de crianza, o sea, es decir, para un tema de cuidado. No abordamos y también tiene que ver con el que el niño está mucho tiempo, por ejemplo, en el colegio, no ahora en la pandemia, sino que está allá en un lugar. Entonces es como que el niño está apartado, ¿no? Está apartado del mundo real, está apartado de la vida cotidiana. Entonces no hay tampoco como una opción de que el niño se pueda encontrar con otros y otras, no desde la familia, sino como de otras personas, de todas las edades, ¿no? Es como apartado y no se puede involucrar. Bueno, claro, entendemos que hay realidades de seguridad, pero en las ciudades se ve mucho eso, ¿no? Ese no poder compartir con nadie más, ¿no? Solamente como la familia y no involucrar al niño y a la niña en otros procesos y en otros procesos de cuidado también, ¿no? Uh-huh. Sí, pues creo que es una pregunta bastante interesante y también muy compleja, porque esta cuestión de criar en tribu y de estar como unido a otros y a otras, desde las ciudades es todo un tema, ¿no? Porque obviamente lo que yo he analizado y desde donde yo me posiciono y vivo es desde la ciudad, ¿no? Aunque en este momento vivimos en un pueblo, yo me socialicé y me crié en una ciudad y mi pensamiento está como citadino. Entonces creo que esta cuestión de la comunidad es bien compleja, pero encontré un concepto que me ayudó mucho, ¿no? A poder avanzar en esto, y es el de entramados comunitarios, de Raquel Rodríguez. Uh-huh. No, Raquel Gutiérrez, entramados comunitarios. Y es decir, nosotros nos vamos vinculando con otras y otros por estas afinidades que tenemos, ¿no? Y entonces los citadinos difícilmente vamos a poder hacer comunidad porque la comunidad está vinculada al territorio, pero sí podemos empezar a gestionar espacios comunes. Y no solamente esos entramados comunitarios son físicos, también son virtuales. Desde antes de la pandemia era un fenómeno muy importante que yo encontré en esto de la desescolarización y la crianza en tribu, que es que familias de repente no hayan desescolarizados en su entorno y no saben cómo hacerle y se empiezan a desmotivar, pero empiezan a buscar en redes dónde hay estos grupos y empiezan a sentir más seguridad y estar vinculados con una persona que está en Argentina y otra que está en España y otra que está en todos lados, sintiéndose igual y compartiendo estos sentires y estas experiencias, ¿no? Y en esta cuestión, pues no exime el que podamos tener tribus presenciales. Y en este caso, desde que soy madre, vivo en tribu, ¿no? No vivo en tribu porque vivo con ellos, pero sí vivo en tribu porque las mujeres
se convirtieron como en un sostén bastante importante en la crianza, en la lactancia, en el colecho, en toda esta cuestión de la crianza respetuosa, y hacerlo con otros y con otras es mucho más fácil, ¿no? Amamantar sin este temor a que te vean y te estás exhibiendo y demás. Si ves a otras mujeres también haciéndolo, pues te empoderan y dices, órale, va, ¿no? Pues vamos todas a hacerlo. Y hemos caminado en tribu desde la Ciudad de México, en Hidalgo y ahora en Oaxaca, ¿no? Estamos creando nuestros espacios comunes y es bien bonito porque de repente los niños y las niñas te dicen mamá, independientemente de si eres o no la mamá, ¿no? Porque eres quien le ayuda y le cuida y le provee y estás ahí, te empiezan a reconocer. Y creo que también vivir en tribu, hacer en tribu, también es un posicionamiento político, ¿no? De construcción y de habitar el mundo. Eso que acabas de mencionar es bastante también interesante porque en esta época de lo que se ha llamado como la pandemia y de el distanciamiento físico, ha sido muy interesante cómo estamos observando y mirando el comportamiento de muchas de estas familias en procesos de desescolarización, que para ellas ha sido relativamente fácil seguir en contacto con muchos otros a través ahora de las redes y en algunos casos inclusive con medidas adecuadas de bioseguridad, manteniendo el encuentro, porque han manejado la otra pandemia, la pandemia de miedo, la han manejado de una manera diferente. Entonces, todas estas expresiones tan mayoritarias de sentirse aislados, aisladas y sin contacto para poder seguir construyendo relaciones de aprendizaje y educación para muchas de estas familias que ya de tiempo atrás venían explorando otras maneras, comunidades y experiencias, inclusive también de lo que podríamos llamar del nivel superior de aprendizaje, para esas personas ha sido otra manera diferente de vivir, lo que se llama la pandemia. Entonces, considero pertinente subrayar eso porque precisamente también parte de esos procesos de desescolarización tienen que ver con algo que quiero al mismo tiempo subrayar de lo que decías hace un rato, Ixel, de gozo, aprendizaje y trabajo, ¿no? Gozo, aprendizaje y trabajo. Hace unos 3 años escribimos un artículo, sí académico, precisamente lleva por título Gozo, Aprendizaje y Trabajo. Es un texto de 40 páginas donde recurriendo a diferentes referencias teóricas y de sustento empírico, precisamente lo que buscamos demostrar en ese trabajo es cómo cuando los seres humanos tienen la oportunidad desde su infancia o después de integrar simultáneamente en cada actividad el gozo, el aprendizaje y el trabajo o la generación de recursos o la productividad. Habría que precisar qué entiende cada quien por algunas de estas categorías, pero cómo eso está más conectado con el buen vivir, con el mejor vivir, con el bien vivir, ¿sí? Es cuando se logra integrar eso. Y eso es una de las características de estos procesos de alternativas a la educación, es de construir, como lo decías con otras palabras, de construir la idea de que en un lado diferente se aprende, en otro lado diferente se goza y en otro lado diferente se produce, ¿sí? Entonces, las personas están acostumbradas que pues, de lunes a viernes van todos los días a una fábrica o una oficina, ¿sí? Algunas van por la tarde o por la noche a otro lugar a aprender que se llama una institución educativa y al final de la semana, después de toda esa rutina, pues van a una discoteca o a un bar y se emborrachan y entonces gozan, ¿sí? Pero es una vida fragmentada, escindida y precisamente de los asuntos emocionantes que nos muestra la experiencia de la Universidad de la Tierra es que busca integrar esos aspectos, como lo decías anteriormente. Y me parece pertinente, no sé si en este momento recuerdas experiencias de esas como las que menciona el maestro Gustavo Esteva, cuando en un ejercicio respetuoso compara
jóvenes de familias del entorno de la Universidad de la Tierra, jóvenes que se han ido a la universidad convencional, a Ciudad de México a estudiar, y otros jóvenes que se han quedado en procesos como el que promueve la Universidad de la Tierra, y las diferencias tan interesantes que se van dando, medibles, de calidad de vida, ¿no? De esos jóvenes. Recuerdo una de esas tantas historias que menciona el maestro Gustavo Esteva, y no sé cuánto más tú podrías complementarla, no la recuerdo completamente, de dos jóvenes de una misma familia. Uno se va a estudiar a Ciudad de México, otro se queda en el entorno de aprendizaje de la Universidad de la Tierra, y 6 años después él describe las características de bienestar del uno y el otro, y son bastante diferentes. O sea, como ese joven que siguió trabajando en Oaxaca, como ese joven que siguió trabajando en los proyectos de su entorno comunitario, tiene hoy en día un sentido más vital de la vida, un sentido más de bienestar de la vida, que su hermano que se fue a ser ingeniero, a estudiar ingeniería a la capital de México. Entonces, esto para las personas les interesa saber como estas cosas prácticas, algunas de la audiencia, estas cosas prácticas de las que suceden en la Universidad de la Tierra. ¿Qué otras cosas de esas prácticas, de ese día a día, que te sigue sorprendiendo y sigues ayudando a construir ahí en la Universidad de la Tierra? Pues lo que me invita tu comentario, primero es a decir que esto del análisis científico y desde la academia y demás, a mí sí me gustaría descolocarlo como lo mejor o lo único, la única vía para aprender, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas maneras de aprender, rigurosas también, importantes, y no solamente lo denominado científico o académico es lo único, lo que tiene la verdad, ¿no? Creo que justo la desescolarización ese es uno de sus puntos, o sea, no pensar en términos universales, sino pensar en términos que, lo decía Illich, ¿no? Como en nichos, en comunidades, en espacios que generan aprendizajes y demás. Y como esta comparación, también la comparación hasta como que la idea de comparar me incomoda un poquito, ¿no? O sea, comparar como los que sí van a la escuela con los que no van a la escuela, porque creo que la desescolarización también va mucho de abandonar, ¿no? Esa comparación para afianzar en lo que sí está de acuerdo y en lo que sí quiere avanzar. Y el ejemplo que mencionas, la verdad, no lo recuerdo, pero lo quiero vincular con una pregunta que había aquí, que decía, ¿cuál sería el criterio de qué país latinoamericano tiene una mejor educación y o mecanismos de educación? O sea, creo que también hay que hacer ciertos abandonos y ciertas renuncias, ¿no? Como a saber qué es lo mejor, qué es lo peor, quién está pues mejor posicionado que otro. Y yo creo que es evidente que las personas que eligen de manera libre a qué se quieren dedicar, cómo lo quieren hacer, qué quieren aprender, cómo es que lo van a ejercer, cuándo, dónde, pues experimentan la vida de una manera más gozosa, y es algo muy visible, ¿no? No es algo que se pueda ocultar, pero creo que es difícil de aceptar en aquellas personas que están en el entramado institucional educativo y que están en trabajos más institucionales, aceptar que otras formas de vida son posibles, ¿no? Y las niegan y les cuesta muchísimo trabajo admitir que sí puedes hacerlo diferente, y en ese sentido creo que lo único que nos queda a los que estamos de este lado es seguir caminando de nuestros procesos y fortaleciéndolos y vinculándonos y tejiéndonos, porque estamos mostrando de viva voz en el ejemplo cotidiano, ¿no? Lo que implica y lo que significa estar de este lado, que sí tiene que ver con el bien vivir, con el sentirte bien, con el sentirte pleno, y eso no quiere decir que no hay retos, porque también de repente se entiende así, entonces todo es bonito, todo es feliz, no tienes problemas. No, sí los tienes, sí tienes conflictos, sí tienes retos, sí es complicado, pero también esos retos se gozan, ¿no? Porque son producto de una decisión consciente. Entonces, eso es como lo que me gustaría comentar al respecto. Yo quería agregar una última cosita, ya llevamos más de 1 hora, que es más o menos lo que siempre duramos. Yo quería agregar algo a lo que dijo Erwin, que sirve para otra charla muy larga, y es que también hay que redefinir qué es bienestar, ¿no? Porque
el bienestar lo relacionan mucho con otras cosas, ¿no? Que generalmente crean esos otros niveles de ansiedad diferentes. Entonces, creo que dejo abierta como esa inquietud y esa reflexión porque generaría otra charla muy larga, pero hay que revisar bien qué es bienestar y qué es vivir mejor, vivir bien, sentirse tranquilo, todo eso. ¿Y qué nos venden como bienestar, ¿no? Y cómo está relacionado ese bienestar con la desescolarización y cómo no está relacionado con ella, ¿no? O sea, me parece que eso es importante también para una charla larga. Dejo esa reflexión ya. Hay una última pregunta como para cerrar y es de Matías Arango. Dice, ¿entender la completitud con la que llegamos genera libertad? Bueno, nada más quería comentar antes de esto que lo que mencionas, Felipe, es bien importante, ¿no? En Unitierra, nuestros últimos espacios comunes, ¿no? Que han sido virtuales, muchos de ellos, se ha estado hablando una y otra vez de lo que se ha denominado el arte de vivir, ¿no? Es así como nosotros lo estamos explorando y analizando. Entonces, sí es algo que está en nuestro eje de reflexión todo el tiempo, ¿no? Era eso. ¿Y cómo entender la completitud con la que llegamos genera libertad? No entiendo a qué se refiere con completitud, ¿no? O sea, probablemente, gracias Mateo por estar acá, puede tener relación, por lo poco que conozco de Mateo, es con el referente del concepto del continuum, ¿no? El concepto del continuum. Matías Arango. Matías Arango, sí. Entender el continuo con lo que llegamos genera libertad. Yo también lo entiendo como un poco lo que hablaste, Itzel, al principio, pues, y que también reforzamos mucho nosotros, el tema de la confianza, ¿no? Confianza radical, un poco en cómo venimos todos y todas capacitados, por ejemplo, para aprender, ¿no? Sin necesidad de instrucción y de guía, no sé si también podría ser por ahí. Ok, remitiéndolo a lo que tú me explicas, porque en serio la pregunta me descolocó, pero remitiendo a lo que tú me dices, creo que sí, nacemos con la capacidad natural de aprender, pero también con algo muy importante, que se menciona mucho en Oaxaca, ¿no? Porque Oaxaca es un estado profundamente comunitario. Y sí, tenemos esa capacidad de aprender, pero también tenemos una característica importante, que es la interdependencia con el otro y con la otra, ¿no? Y creo que eso a veces se nos olvida y que es algo que la desescolarización sí pone al centro, aunque casi no se habla. No se trata de que tú, individuo, tengas la libertad por aprender. Se trata de que tú, que formas parte de una comunidad, cuides el que todos y todas tengamos esa libertad por aprender. No nada más una persona, ¿no? No nada más restringirnos a que este tema es de los niños y de las niñas, o solo de los jóvenes, o solo de los adultos, sino entendernos en términos más de comunidad, más extendido, ¿no? Entonces creo que si la completitud lo entiendo bien o me remite a eso, tiene que ver con que no nacemos individuo, sino nacemos entramados y forzosamente para poder estar bien, el otro también lo tiene que estar y tengo que procurar, ¿no? Ir y venir constantemente, ¿no? Quizás también a pregunta de Matías hace referencia, decía hace un momento, al concepto del continuum. Me imagino, Ixel, que estás familiarizada con el concepto del continuum de esta investigadora Jean Lietloff. Es un trabajo súper importante a tener en cuenta para lograr entender más por qué la cultura adultocéntrica sigue haciendo tanto daño a los seres humanos, ¿no? Bueno, nos llegó el momento de despedirnos. Nuevamente, pues gracias a las personas, a las organizaciones que hacen posible esto, al Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, al proceso de desescolarización colaborativa, a las actividades preparatorias y promocionales del primer Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, donde también vamos a tener a Ixel en el eje 14 de ese congreso. Y nuevamente, pues gracias, Ixel, gracias, Ángela y Felipe, nuevamente gracias a Andrea Castaño, que está atrás de esta pantalla, que es la persona que hace posible que esto sea viable técnicamente y además la persona que dialoga principalmente con la audiencia, y nos veremos en una
próxima pronto. Gracias, gracias, muy amables a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la tiempo, provocación. muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias. Gracias. Pasé una noche tranquila. Gracias, hasta pronto. Buenas noches. Chao. Gracias.